Cada vez que cedes, alguien más aprende a controlarte. No hace falta que te griten, que te amenacen, que te intimiden. Basta con un gesto, una pausa, un silencio, una mirada que te presione lo suficiente para que retrocedas un paso. Esa concesión mínima, esa que tú justificas para evitar problemas, es la primera señal de que estás dispuesto a moldearte con tal de no enfrentar la incomodidad. La gente no se da cuenta cuando impones límites, pero siempre detecta cuando los sueltas. Esa primera rendición marca el inicio de un aprendizaje silencioso en la mente de quien te observa. Entienden que tu no es definitivo, que tu resistencia es frágil, que tu incomodidad puede manipularse a conveniencia. Y una vez alguien aprende eso, ya no estás negociando, estás obedeciendo sin darte cuenta. La mayoría de las veces este control no empieza con maldad, empieza con conveniencia. Notan que accedes rápido, notan que te incomoda la tensión, notan que te cuesta confrontar, notan que te justificas demasiado, notan que no quieres quedar mal. Y esa lectura se convierte en una herramienta. Lo notan una vez y lo repiten y lo refinan y lo usan a su favor. De repente, ya no estás diciendo lo que piensas, estás diciendo lo que reduce el conflicto. Ya no estás actuando desde tu criterio, estás actuando desde el miedo a la reacción ajena. Ya no eres dueño de tu conducta, eres un reflejo condicionado por la expectativa del otro. Cada concesión se acumula, cada silencio te moldea, cada renuncia te apaga un poco más. Lo perturbador es que el control no se siente como control, se siente como responsabilidad, como obligación, como lo correcto. Tomaste tantas decisiones basadas en evitar incomodar, que ahora te cuesta distinguir si haces algo porque quieres o porque temes las consecuencias de no hacerlo. Y mientras tú crees que estás manteniendo la estabilidad, la otra persona interpreta tu comportamiento como permiso para pedir más, permiso para presionar más, permiso para ocupar más espacio del que deberían, permiso para moldearte poco a poco hasta que tu identidad encaje en su comodidad. El control emocional no se impone de golpe, se instala como una sombra, se mete en tus gestos, en tu postura, en tu respiración. Te hace anticipar la reacción del otro antes de hablar. Te hace suavizar tus palabras, incluso cuando tienes razón. Te hace pedir disculpas por cosas que no hiciste. Te hace pensar que es mejor ceder que explicar, porque explicar te expone, ceder te protege. Esa es la trampa psicológica. Cada vez que eliges la protección inmediata del miedo, alguien aprende cómo dirigir tus movimientos. Lo más inquietante es que, con el tiempo, empiezas a olvidarte de cómo eras antes de ceder tanto. Empiezas a ver la sumisión como parte de tu personalidad. Empiezas a pensar que no te gusta discutir, cuando en realidad te da miedo. Empiezas a creer que eres comprensivo, cuando en realidad estás agotado. Empiezas a hablar como si fueras una versión reducida de ti mismo. Cada rendición se internaliza hasta que dejas de reconocer el momento exacto en que te convertiste en alguien manejable. Y ahí ocurre la parte más oscura. La persona que eres ahora ya no es alguien que elige, es alguien que reacciona. No defiende su lugar, lo entrega. No sostiene su voz, la apaga. No abandona lo que lo lastima, se queda. No porque quieras, sino porque aprendiste que ceder parece más seguro que confrontar. Cada vez que cedes, alguien más aprende a controlarte. Y mientras ese aprendizaje se fortalece en el otro, tú desaprendes tu propio poder. Hay un instante en la vida en el que empiezas a notar el patrón. No porque la otra persona cambie, sino porque tú ya no puedes seguir ignorando el cansancio que llevas acumulado. Es un cansancio moral, emocional, psicológico. No proviene del esfuerzo físico, sino de ceder más de lo que puedes sostener sin quebrarte. Es cuando te escuchas diciendo, está bien, con la voz apagada, cuando aceptas algo que no quieres, solo para no escuchar un reproche, cuando sonríes para no aumentar la tensión en el ambiente. Ese es el momento en que te das cuenta de que no estás viviendo,
Estás evitando discusiones, evitando caras largas, evitando decepcionar, evitando ser tú mismo frente a alguien que ya sabe exactamente qué botón emocional presionar para hacerte retroceder. Lo que no entiendes al principio es que la otra persona no solo nota tu cedencia, la espera, la anticipa, la usa, no porque sea necesariamente malintencionada, sino porque la conducta humana funciona así. Si algo funciona, se repite. Si alzarte la voz funciona, lo repetirán. Si presionarte emocionalmente funciona, lo repetirán. Si hacerte sentir culpable, funciona, lo repetirán. Cada vez que retrocedes, ellos avanzan. Cada vez que justificas, ellos exigen. Cada vez que callas, ellos ocupan más espacio. Y tú, intentando mantener la paz, vas renunciando a tu propia autoridad. Tu sí deja de tener valor, porque no viene del deseo, viene del miedo. Esa dinámica tiene un efecto corrosivo. Te acostumbras. Te adaptas a esa estructura sin darte cuenta. Empiezas a medir tus palabras para no activar reacciones. Empiezas a analizar cada gesto del otro para prever sus respuestas. Empiezas a vivir en un modo silencioso donde todo lo que haces busca evitar detonantes. Y ahí es donde el control se vuelve completo. Cuando ya no necesitan presionarte, porque tú mismo haces lo necesario para no provocar nada. Te autoajustas, te autocensuras, te autoacomodas. Es el tipo de control más peligroso, porque se sostiene sin fuerza externa, se sostiene con tu miedo interior. Ahí es cuando el gancho se vuelve evidente. Te están moldeando, no desde el poder explícito, sino desde la repetición silenciosa de tu cedencia. Y cuanto más tiempo pasa, más te cuesta salir. No porque estés atrapado físicamente, sino porque tu identidad emocional está condicionada. Tienes miedo de la reacción. Tienes miedo de perder. Tienes miedo del conflicto. Tienes miedo de la soledad. Tienes miedo de lo que podría pasar si por primera vez decides no ceder. Si este análisis te está confrontando, si estás sintiendo ese golpe interno que aparece cuando una verdad te revela un patrón que has ignorado durante demasiado tiempo, significa que este contenido es necesario. Y si este tipo de mensajes te ayuda a ver lo que nadie te explica, considera seguir el canal. Aquí aprenderás a proteger tu mente y a entender a las personas como nadie te lo explica, porque cada vez que cedes, alguien más aprende a controlarte. Pero cada vez que te observas con honestidad, alguien pierde ese poder. El origen de esta conducta no aparece de la nada. Nace en los primeros espacios donde aprendiste que tu voz tenía consecuencias. Cuando eras niño, tu mente registraba todo sin filtros. La reacción de un adulto cuando expresabas molestia, el cambio de tono cuando pedías algo, el silencio incómodo cuando mostrabas una necesidad. Esos momentos, que parecen insignificantes en retrospectiva, fueron entrenamientos silenciosos. Aprendiste qué emociones eran aceptables y cuáles generaban conflicto. Aprendiste que ser fácil recibía aprobación y que ser difícil provocaba distancia. Sin decirte nada, te mostraron que el amor, la atención o la estabilidad estaban condicionados por tu capacidad de no incomodar. Ese aprendizaje se incrustó en tu sistema nervioso. La mente no solo recuerda lo que pasó, recuerda cómo se sintió. Si expresar algo provocó tensión, la mente lo registra como peligro. Si callar evitó un conflicto, lo registra como seguridad. Así nace una matriz emocional donde evadir se vuelve más confortable que enfrentar. Y aunque crezcas, el cuerpo sigue obedeciendo esas reglas antiguas. Por eso, cuando alguien te presiona, sientes ese nudo en el pecho. No es debilidad, es memoria emocional. Con el tiempo, esta adaptación crea una distorsión interna. Crees que eres comprensivo, cuando en realidad has aprendido a desaparecer tus necesidades para mantener la estabilidad. Crees que eres paciente, cuando en realidad estás conteniendo emociones que no te atreves a expresar. Crees que eres relajado, cuando en realidad te proteges del conflicto porque tu cuerpo aún asocia cualquier tensión con peligro.
Esta distorsión emocional te hace confundir pasividad con calma, sumisión con bondad, silencio con paz. Y mientras te convences de que esa es tu personalidad, tu entorno aprende otra cosa, que ceder es tu lenguaje. Las personas que te rodean, sin necesidad de ser manipuladores conscientes, empiezan a detectar la pauta. Cuando te ven retroceder ante el más mínimo gesto de incomodidad, entienden que pueden insistir un poco más. Cuando ven que justificas lo que no deberías justificar, entienden que tu autocrítica es más fuerte que tu autodefensa. Cuando ven que te cuesta decir no, entienden que basta con presionar un poco para obtener un sí. No se trata de maldad, se trata de aprendizaje humano. La conducta que funciona se repite. Y si ceder te mantiene cerca, disponible y manejable, repetirán la fórmula sin cuestionarla. El problema no es solo que la gente actúe así. El problema es que tú también interiorizas este patrón. Empiezas a construir tu identidad alrededor de la idea de que ser amado, aceptado o respetado exige que no seas conflictivo. Entonces tu mente desarrolla un mecanismo de anticipación. Analiza silencios, tonos, expresiones, reacciones. Intentas prever qué hará la otra persona para no generar molestia. Esa anticipación constante te desgasta y hace que cedas incluso antes de que te lo pidan. No estás respondiendo al otro. Estás respondiendo a la versión mental que creaste para evitar cualquier riesgo emocional. Este es el punto donde el control se vuelve autogenerado. Ya no necesitan presionarte, ya no necesitan manipularte, ya no necesitan convencerte. Tú mismo lo haces, te adelantas a sus deseos, te adaptas sin que te lo pidan, te amoldas sin que te exijan. Tu mente aprendió a priorizar la armonía externa sobre la coherencia interna. Y una vez ese aprendizaje se solidifica, cualquier forma de resistencia se siente amenazante, no porque lo sea, sino porque rompe el guión emocional que llevas años interpretando. Comprender este origen no es una justificación, es una revelación. Te muestra que no eres débil. Eres alguien condicionado por experiencias que te entrenaron a sobrevivir a través de la complacencia. Pero lo que un día te protegió, hoy te limita. Y solo cuando identificas este patrón desde la raíz, puedes empezar a reconstruir la parte de ti que se acostumbró a ceder como si fuera un acto natural. En la psicología oscura, cada vez que cedes generas un refuerzo involuntario. La otra persona aprende que tu resistencia no es una barrera, sino una pausa temporal. Y esa percepción se convierte en la base del control. No necesitan ser expertos psicológicos para manipularte. Tu comportamiento les enseña exactamente dónde están tus puntos vulnerables. La cedencia constante es un mapa abierto hacia tus miedos. Revela qué te incomoda, qué te asusta, qué te activa, qué te detiene. Revela dónde estás dispuesto a romperte para mantener la paz. La primera técnica que aparece en estas dinámicas es la modulación emocional. Quien detecta tu cedencia empieza a alternar entre aprobación y desaprobación para moldear tu comportamiento. Un día te hablan con calidez, al otro con frialdad. Un día te dicen que todo está bien, al otro parecen molestos sin explicación. Ese cambio sutil genera tensión en tu sistema. Te activa el miedo a perder estabilidad, y desde ese miedo comienzas a ceder más rápido. Esta oscilación emocional te condiciona como un refuerzo intermitente, similar al que se utiliza para crear dependencia en cualquier sistema. No parece control, pero lo es. Un control basado en incertidumbre. Otra técnica común es la imposición silenciosa. No te lo piden directamente. Te hacen sentir la incomodidad suficiente para que tú tomes la iniciativa de complacerlos. Puede ser un suspiro, un silencio prolongado, una mirada cargada, una frase ambigua. Para alguien sin tu condicionamiento, esos gestos no significan nada, pero para ti son alarmas internas. Tu cuerpo reacciona antes que tu mente, buscando reducir la tensión en el ambiente. Esa reacción automática es lo que ellos interpretan como disposición, y la disposición se convierte en obediencia emocional,
La tercera técnica es la inversión de culpa. Cuando finalmente intentas poner un límite, lo invalidan. Te dicen que estás exagerando, que estás siendo egoísta, que estás cambiando, que antes eras diferente. Eso activa otra capa de control, la culpa condicionada. La culpa es una de las emociones más manipulables porque se mete directamente en tu identidad. Si piensas que defenderte te convierte en una mala persona, dejarás de hacerlo. Y quien quiera controlarte lo sabe, consciente o inconscientemente. No necesitan gritar, necesitan hacerte dudar. También existe el gaslighting emocional, donde distorsionan tus percepciones para que creas que tu incomodidad no tiene fundamento. Minimizarán lo que te hirió, exagerarán su punto de vista. Harán que tu reacción parezca irracional, y cuando te acostumbres a dudar de tu percepción, ceder se volverá tu vía rápida para recuperar estabilidad. Pero no estás recuperando paz. Estás renunciando a tu criterio. El control también puede surgir desde la dependencia emocional. Si la otra persona percibe que temes perder la relación, la aprobación o el vínculo, usará ese temor como herramienta. No siempre intencionalmente, pero lo hará. La amenaza implícita del abandono es suficiente para moldear tu conducta. Y cada vez que retrocedes ante ese miedo, refuerzas su poder. Lo más oscuro es que la psicología del control no requiere fuerza, violencia o imposición explícita. Requiere que tú tengas miedo. El control se mantiene en la medida en que tu miedo sea más fuerte que tu capacidad de sostenerte. Y ahí está el centro de este análisis. No te controlan porque puedan, sino porque tú aprendiste a creer que ceder es más seguro que confrontar. La autodefensa psicológica no empieza con confrontar al otro, sino con identificar las fracturas internas que te llevaron a ceder. Ninguna estrategia funciona si sigues creyendo que evitar conflictos es una forma de protección. Por eso, el primer paso es desmontar la asociación entre incomodidad y peligro. Debes entender que la incomodidad no es una amenaza, es información. Es el lenguaje de tu identidad diciéndote dónde estás perdiendo espacio. Si aprendes a tolerar la incomodidad momentánea, puedes impedir que otros se acostumbren a invadir tu territorio emocional. El miedo te entrenó a retroceder. La autodefensa te entrena a sostener. El segundo paso es la reconstrucción interna del criterio. Mientras sigas buscando aprobación, tu sí siempre será vulnerable. Recuperar el criterio significa preguntarte, ¿esto lo quiero o lo temo? Esa pregunta detiene el impulso automático de complacer. Te obliga a responderte desde tu necesidad, no desde la expectativa del otro. Cuando tu mente empieza a filtrar decisiones desde el deseo real, tu conducta deja de ser moldeable. La gente percibe ese cambio. Quien tenía poder sobre ti empieza a perderlo. Porque ya no reaccionas según su guión. Empiezas a actuar según el tuyo. El tercer paso es establecer microlímites invisibles. No se trata de declaraciones dramáticas, sino de conductas firmes. No responder de inmediato. No justificarte en exceso. No explicar algo que no necesita explicación. No disculparte por existir. No llenar silencios que no te corresponden. Estos microlímites reprograman tu identidad porque te obligan a sostener tu incomodidad y, al mismo tiempo, obligan al otro a ajustar su conducta. Cada microlímite quiebra una parte del patrón que te hacía manejable. Dejas de ser predecible, dejas de ser accesible emocionalmente a demanda, recuperas control sin decir una sola palabra. El cuarto paso es identificar la manipulación sin reaccionar desde el miedo. Cuando alguien usa el silencio como presión, no lo interpretes como mandato. Cuando alguien usa la culpa, no cargues la responsabilidad. Cuando alguien usa el tono, no te adaptes al instante. Observar sin absorber es una técnica psicológica poderosa. Significa que percibes el gesto, pero no cedes. Registras la intención, pero no obedeces. Interpretas la dinámica, pero no cambias tu postura. El manipulador se quiebra ante la neutralidad, porque su poder depende de tu reacción.
El quinto paso es aprender a sostener el no. No un no agresivo, sino un no limpio. Un no sin disculpas. Un no sin explicación innecesaria. Tu no necesita demostrar nada. Su fuerza está en la consistencia, no en la fuerza. Y aunque al principio te tiemble la voz o el cuerpo, sostener ese no redefine la dinámica. Después de 2 o 3 veces que no cedes, la otra persona aprende algo nuevo. Entiende que ya no eres moldeable. Y cuando lo entienden, dejan de intentar. El sexto paso es aceptar que no puedes complacer y protegerte al mismo tiempo. Tienes que elegir. Y aunque la mente condicionada por el miedo siempre quiera volver al patrón antiguo, tu identidad comienza a fortalecerse cada vez que te eliges. No necesitas pelear, discutir o defenderte como si fuera una guerra. Solo necesitas coherencia. Las personas coherentes con su propio límite generan una presencia distinta. No necesitan imponerse. No necesitan explicarse. Su estabilidad se siente. La autodefensa psicológica no te invita a volverte duro, sino real. Y una identidad real es incompatible con una vida de cedencias. Dejas de ser moldeable cuando entiendes que sostenerte no es confrontación, es respeto propio. Llega un momento en el que la vida te obliga a mirarte con una claridad cruda. No desde el ego, no desde la culpa, no desde las justificaciones, sino desde la verdad silenciosa que evitaste durante años. Esa verdad es simple. Cada vez que cediste, renunciaste a una parte de ti. No por maldad, no por ignorancia, sino por miedo. Miedo a romper una relación, miedo a generar tensión, miedo a decepcionar, miedo a quedarte solo, miedo a escuchar una reacción que tu cuerpo aprendió a temer desde hace mucho. Ese miedo moldeó tu identidad sin pedir permiso. Pero llega un punto donde ya no puedes seguir sosteniendo lo que te destruye, donde cada concesión pesa más que el conflicto que intentabas evitar, donde ya no puedes seguir siendo la versión obediente que construiste para sobrevivir. En ese punto algo se quiebra, pero no es tu valor. Es la narrativa antigua que te decía que ceder era más seguro que sostenerte. Esa narrativa se derrumba cuando te das cuenta de que el costo de complacer es más alto que el costo de confrontar. Cuando reconoces que te desapareciste en demasiadas conversaciones, en demasiadas dinámicas, en demasiados silencios, cuando entiendes que el control que otros ejercían sobre ti no era fuerza, sino tu propio miedo reflejado en sus manos. Esa comprensión es dolorosa, pero también es liberadora. Es el inicio de un retorno, el retorno a ti mismo, porque hay un instante, casi imperceptible, donde decides que ya no vas a ceder por costumbre, que no vas a sostener lo que te drena, que no vas a permitir que el miedo siga escribiendo tu guión, y aunque ese instante parezca pequeño, es una fractura definitiva en el patrón que te mantenía atrapado. No es un grito, no es una declaración épica, es un cambio interno. Es cuando tu cuerpo deja de retraerse ante la tensión, cuando tu mente deja de justificar lo injustificable, cuando tu voz deja de temblar al elegirte. Ahí empieza la verdadera transformación, en un gesto casi invisible que nace de la firmeza, no del miedo. Recuperar tu identidad después de años de cedencia no es un camino rápido. Es un proceso donde te encuentras con partes de ti que creías perdidas. Descubres tu tono real, no el tono que usabas para no incomodar. Descubres tu criterio, no la versión editada que mostrabas para evitar conflicto. Descubres que puedes sostener una incomodidad sin desmoronarte. Y sobre todo, descubres que no necesitas la aprobación de nadie para existir con coherencia. La gente que antes tenía poder sobre ti empieza a retroceder. No porque cambien, sino porque tú cambiaste. Ellos sienten la diferencia, sienten que ya no reaccionas con la misma prisa, sienten que ya no te justificas de inmediato, sienten que tu identidad tiene peso. Ese peso no es agresividad, es estabilidad, y la estabilidad interna es algo que nadie puede controlar. La frase final es esta: el control que otros tenían sobre ti siempre fue tu miedo vestido de obediencia.
Cuando ese miedo se cae, cualquier control se derrumba con él. Ese es el verdadero punto de inflexión. Ese es el momento en que vuelves a ti.